El programa es presentado por Mediacorp.pe. El Instituto de Defensa Legal presenta No hay derecho. Un espacio de noticias, diálogo, debate y participación. ¿Qué tal, amigos y amigas? Muy buenos días a todos y todas ustedes. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos. Son las 8 en punto de la mañana y vamos al inicio del programa de hoy. Hoy es 7 de septiembre del año 2017. Y como todas las mañanas, quiero saludar a quienes a esta hora están sintonizando ya el programa a través del 105.5 de la FM aquí en Lima, en la capital de la República. Pero muchísimas gracias también a quienes nos están sintonizando en distintas zonas del país. Un grupo importante de radioemisoras que integran la red nacional de IDL Radio están también transmitiendo en vivo y en directo, y a través de sus frecuencias nos permiten llegar a muchas ciudades. Muchas gracias por eso. Gracias también a quienes no tienen la posibilidad de sacar el programa en vivo, pero que lo graban y lo difunden más adelante en su programación, a quienes también difunden el programa a través de canales de televisión en distintas regiones, ahora que tenemos la posibilidad de también salir a través de video. Muchísimas gracias por eso. Gracias también a quienes nos siguen a través de internet. La página de IDL Radio está ya a su disposición para que usted pueda conectarse con nosotros. Muchísimas gracias también a quienes participan de las redes sociales, a quienes nos escuchan y nos están viendo ya a través del Facebook Live, y le pedimos que sigan, por favor, y les agradecemos por hacerlo todos los días, de compartir este link, compartir, etiquetar a sus amigos, a las personas que consideren les puede interesar este espacio, para que podamos abrir un poquito más y tener más cobertura, y con eso una opción más que ustedes pueden tomar o no después de haberlo visto y escuchado, para fortalecer seguramente esos criterios, esas ideas, esas reflexiones que usted tiene ya sobre aquellos temas que nos preocupan, que nos interesan y que nos deberían, deberíamos prestarle mayor atención. Hoy día es jueves y como todos los jueves, Ernesto de la Jara viene aquí al programa para conducirlo conmigo. Ernesto, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Lato? Buenos días. Bueno, ha durado poco el tema de la celebración por lo que la selección peruana hizo hace un par de días, y ayer todo el día fue de celebración, pero hoy día es un día de duelo, un día que hay que dar una mala noticia. Ayer en la tarde-noche se conoció de un atentado que costó la vida de 3 policías que trabajan justamente en el BRAE, una zona que ustedes saben está todavía en una situación compleja, difícil, donde el accionar de los rezagos de Sendero Luminoso, en clara alianza con el narcotráfico, vienen todavía dando estos golpes, usando las mismas fórmulas que usaron cuando tinieron y mancharon de sangre el país en las décadas de los 80 y los 90. Han sido 3 los policías que, siendo parte de la policía de carreteras, hacían y desarrollaban sus actividades cotidianas cuando fueron emboscados y perdieron la vida. Las primeras informaciones dan cuenta de que esto pudo haber sido una respuesta al accionar de la policía, que hace unos pocos días logró requisar por lo menos 800 kilos de insumos para la preparación de la cocaína, y este puede haber sido un golpe, pero también puede haber sido unas acciones condenables desde todo punto de vista, indignantes como todas las que por supuesto desarrollan estos grupos terroristas, a propósito de que dentro de poco vamos a cumplir ya 25 años de un acto no solo heroico y valiente, sino un acto que permitió la caída de Sendero Luminoso, esta organización criminal, cuando el Grupo Especial de Inteligencia, el GEIN, logró, utilizando las armas que le daba el sistema democrático, pero la habilidad y las capacidades que habían desarrollado por esos años, con mucha inteligencia, sin disparar una sola bala, capturaron a Abimael Guzmán, el líder de esta organización sanguinaria, que está condenado porque corresponde a un Estado democrático que sea sancionado severamente. Y cada que estamos cerca de este evento tan importante o de otros,
pues estos que ya son centralmente, diría yo, narcotraficantes, para tratar de disimular y disimular seguramente algún vínculo también con Sendero Luminoso, pues ocupan las planas con estas noticias tan violentas y tan terribles que condenamos. Nuestra solidaridad y nuestro más profundo sentimiento de pesar a la familia policial y a las familias de estos valientes policías. Ernesto. Sí, Glatzer, igual yo condeno también y me indigna el asesinato de estos 3 policías en Huancavelica por senderistas, ¿no? Pero ahora, mi comentario es, lo que falta ahí es una investigación, una información de lo que está ocurriendo realmente en la zona, ¿no? Porque la gran pregunta es obvio que lo que ocurre en el Braen es Sendero, y se dice con alianza con el narcotráfico, es obvio que el Movadef está con Sendero Luminoso y que existe pues todo este sector vinculado a Abimael Guzmán. Pero la gran pregunta es si es una estructura única, ¿no es cierto? A ver, ¿el Braen responde o no a consignas, a directivas, a órdenes dadas por este comité central que en gran parte sigue preso y que sería dirigido por Abimael Guzmán? Es una pregunta clave, importante. ¿Es verdad o es mentira que lo que quede Sendero Luminoso ahí ya solamente es el rezago que se ha aliado al narcotráfico y que actúa un poco como sicarios, ¿no? Me parece que es muy importante por lo que tú acabas de decir, ¿no? El golpe principal que hubo contra Sendero Luminoso fue la captura de Abimael Guzmán, y eso respondió a una investigación y a un diagnóstico de lo que era Sendero Luminoso, es decir, un grupo terrorista, pero que a la vez perseguía determinados objetivos políticos, y donde Guzmán era pues el presidente Gonzalo, infalible y todo. Entonces yo siento como que, porque estaba escuchando también en radio, una serie de sitios, como que hay una serie de afirmaciones, pero todavía no veo a nadie que te diga esto es lo que está sucediendo realmente, estas son las pruebas que hay de este vínculo que yo planteo que afecta a todo, ¿no? O sea, evidentemente si hay una relación de lo que ocurre en el Braen con Abimael Guzmán en términos de directivas, de plan, de todo, es bastante más grave de lo que uno pudiera pensar, ¿no? Sí, yo creo que además, Ernesto, a propósito de lo que ha sucedido en nuestro país y que todavía no termina de resolver si tiene que ver con la huelga magisterial, mucho se ha dicho sobre este tema que es muy sensible y no se puede actuar con irresponsabilidad, porque la versión oficial del gobierno, además expresada en distintos tomos, pero con mucho énfasis por el propio ministro del Interior, es que la dirigencia que movilizó a tantos profesores podría haber terminado siendo el nexo entre ese Sendero que hoy hace daño y mata policías y otro que está vinculado a Movadef, que lo que quiere es entrar más a la vida política. Y eso es un asunto que no se puede plantear si es que no tienen la claridad suficiente para poder determinar que eso es así. Y si eso es así, eso es un delito y no deberíamos permitir que esta gente siga manejando esas estrategias y que siga promocionando un grupo que sin duda es terrorista. Por eso es que es fundamental que se pueda trabajar y que se pueda discutir, Ernesto, el tema del BRAE, por ejemplo, de una perspectiva que no solo plantee una lógica militar policial. Ahí hay un tema. Si ustedes ven, amigos y amigas, que lo que ha pasado en el Guayaga claramente se ha pacificado y digamos lo último que se originó ahí fueron las capturas de los rezagos de Sendero y se logró desarrollar una estrategia policial basada en inteligencia con la participación de muchas personas inclusive que fueron parte del GEIN en su momento y que llevaron esa experiencia a un trabajo en esta zona y lograron llegar a los mandos militares de Sendero y lograron capturarlos. La pregunta es por qué en el BRAE no se ha apostado por una estrategia de esa naturaleza. Bueno, hay algunos dicen que es una situación geográfica distinta, que es un poco más complejo, pero en perspectiva, como idea, como lógica, como forma de hacer las cosas, yo creo que debería eso ser y estar vinculado más a un trabajo policial que militar. Y sobre todo, Ernesto, hay que, creo yo, fortalecer una gran presencia del Estado en otros ámbitos, porque si bien es cierto, el narcotráfico, el terrorismo o la vinculación nefasta que estos dos han consolidado en esa zona, de alguna manera puede terminar vinculando a otra población en una cadena de la producción de la droga, digamos un sector que siembra coca, por ejemplo, puede terminar vinculándose a esto, pues la única manera de que eso se pueda resolver es dándole abiertamente otras posibilidades para que se desvinculen, pero que sean lo suficientemente rentables para que ellos no caigan y vean que esa es una alternativa. Y creo que ahí se ha fallado. Ojo,
estamos todavía a tiempo, porque hay que empezar a ver en estas zonas toda la configuración política, porque a puertas de una elección municipal y regional, en esas zonas hay que ver quiénes llegan a ocupar estos cargos, porque eso es fundamental si entran a una lógica de apoyar a todas las acciones que puedan distanciar a la población de estas actividades ilícitas, o hay algunas otras que entran que tienen clara vinculación o cercanías con ellas también, y más bien operan o proponen una alternativa en el sentido contrario. Entonces creo que hay que repensar este tema y hay que hacerlo. Se habla mucho también de que esto se maneja de la forma como se maneja, porque la gente no quiere soltar los recursos, que son millonarios y que se utilizan ahí y que no han tenido los resultados que todos quisiéramos. Pero justamente al margen de algo que la propia Constitución establece, resguardar cuestiones de seguridad de Estado, tiene que ser una actividad mucho más transparente para saber no solo cuáles son los logros que se van consiguiendo, sino en realidad si es que se están haciendo las cosas de manera suficiente para resolver en serio este problema. Que no es un problema solo policial, no es un problema militar, que es un problema también político y que se tiene que abordar desde una perspectiva un poco más amplia. Claro, yo creo que, digamos, recordando lo que ocurrió, la terrible época de la violencia en el Perú, hay 3 lecciones, ¿no es cierto?, de qué lleva a derrotar a Sendero Luminoso, a grupos como Sendero Luminoso. Lo primero que hemos dicho, el grupo de los golpes de inteligencia. En segundo lugar, hay una disputa de población que hay que ganar e impedir, evidentemente, que se aproveche pues de estas grietas sociales, políticas, culturales. Ahora, Glatzer, otro tema diferente, pero que veníamos conversando también antes de comenzar el programa, es qué mal, ¿no? Esta convocatoria a un paro de 24 horas de algunos dirigentes del SUTE en Lima para coincidir con la interpelación de la ministra de Educación Martán, ¿no? Al margen de que yo considero, y estoy seguro que estamos de acuerdo, el desastre que ha sido el desempeño de ella, pero habiendo una huelga tan larga, que ha durado tanto, que finalmente se ha conseguido, que se acaba de levantar, en este momento, convocar nuevamente un paro de 24 horas, da una mala imagen, da como un efecto malo, ¿no? Yo, como decía, en un lugar que escribí, decía, creo que hubiesen ganado si decían, por ejemplo, ya, los maestros tenemos esta propuesta para recuperar las clases y tenemos esta propuesta para hacer una evaluación de otra manera, de esta manera, ¿no? Pero otra vez a la gente le va a asociar, otra vez se viene la huelga de los maestros, sí. Acaba de ser levantada, ¿no? Ahora, pero además, Ernesto, un asunto que creo que ellos no están midiendo. Si bien es cierto al comienzo, y nosotros fuimos, y yo en particular fui uno de los que estuvo de acuerdo con esa huelga, cuando ya las cosas empezaron como a distorsionarse, empezó a perder esa legitimidad que inicialmente tenía. Entonces hoy día la mayor cantidad de gente, sobre todo aquella que tiene sus hijos en la educación pública, frente a que esto puede significar retornar a la huelga, y tiene una actitud, como es normal, distinta, porque dice, oye, ya, es verdad, te hemos acompañado en tu protesta, estamos de acuerdo que las condiciones mejoren, pero tampoco podemos seguir poniendo en riesgo a nuestros propios hijos que puedan perder el año. Entonces creo que eso, ahora, pero creo que esto, Ernesto, puede tener mucho de vinculación con cómo algunos sectores, probablemente un poco más extremistas, están tratando de generar un evento de esta naturaleza. Pero por encima de eso, creo que el principal motivo es el aliento de determinados sectores en el Congreso, que lo que les han dicho es: ustedes tienen que estar el momento que le cortemos la cabeza para que ustedes se hagan como los que también consiguieron eso. Y creo que en particular el fujimorismo es el que viene impulsando esa alternativa. No es gratuito, no ha sido espontáneo, sino ha sido sumamente organizado y pensado. Esto que Jorge Castillo y otros miembros de esa comisión o de ese grupo que trató de ayudar a reconducir este conflicto para que se finalmente resolviera, habían ya anunciado casi a tono de denuncia, diciendo que Fuerza Popular, a través del señor Becerril, están boicoteando el diálogo, seguramente con ofrecimientos de que el Congreso va a ser el lugar donde van a, comillas, resolver el problema, de manera irresponsable, porque si bien es cierto, yo creo en los maestros, yo creo en sus demandas, yo estoy de acuerdo con buena parte de lo que dicen, lo que creo que sería muy malo para el Perú y muy malo para los propios profesores que se deje de lado todo tipo de evaluación. Lo que hay que hacer es generar criterios que se adecúen a un país tan diverso como el nuestro y que se tenga en consideración las condiciones en las que trabaja cada profesor o profesora, pero no se puede dejar de lado un asunto que me parece fundamental. Pero creo que la suerte de la ministra está echada. Ayer conversé con un representante de Nuevo Perú, que va a ser la nueva bancada después de que el Tribunal Constitucional publique su sentencia, y están a favor de la censura.
Súmale a eso los votos fujimoristas, ya tienen voto suficiente para que la ministra finalmente deje de ser, ¿no? Yo en este caso, yo sí creo que, salvo pues que tenga una presentación con hechos que no sabíamos en absoluto, sí se merece una censura, ¿no? Porque ella puede decir, yo no soy pues experta en el manejo de conflictos, sé de políticas educativas, por supuesto, pero ella debió tomar conciencia desde el primer momento que se venía eso y debió pues contratar un grupo bueno que la asesorara. De repente, ahora todo el mundo dice, el asesor de Kenji lo hubiese ayudado, ¿no? Pero realmente no estuvo pues a la altura de lo que se requería. Ahora, último comentario sobre los maestros, ¿no? Yo creo que también sería muy importante que ahora se pudiera trabajar también en esto con el Estado, que ahí sí puede ayudarse a dar una normativa que permite una democratización en la elección de los dirigentes de los maestros. Es decir, que haya una norma muy, muy clara para que pueda realmente elegirse cada maestro, votar un voto, ¿no es cierto?, que hayan candidatos, planes, que entren todos los partidos políticos, ¿no es cierto? No está mal que los partidos políticos entren a ver qué plantean, qué dicen, y se pueda tener una renovación de la dirigencia respaldada, y una dirigencia, por supuesto, sensata, con objetivos determinados. Eso es lo que toca ahora. Sí. Porque no es que tampoco, o el sector más radical, o Patria Roja en la mayoría. No. Por eso el otro día hablábamos con el señor Villena, que fue secretario del SUTEP, ¿no, Carlitos? Antes, y él es claramente Patria Roja, y vino a decir que los otros eran casi terroristas, que en fin y todo. Entonces le dije, pero si ustedes creen que tienen la legitimidad y que cuentan con el apoyo mayoritario de los profesores, ¿por qué no abren la cancha y se disputan abierta y democráticamente la dirigencia? Y ahí se verá quién es finalmente el que gana. Y él, digamos, un poco regañante al final dijo que es una cosa que sí habría que hacer, siempre y cuando antes estos otros sectores deslinden claramente con los movimientos radicales que están vinculados a grupos violentistas que promueven, dice, algún pensamiento que por supuesto está ligado al propio Sendero Luminoso. Pero en cualquiera de los casos, aquí uno de los interpelados es la propia dirigencia, el SUTEP. Ese SUTEP no puede seguir siendo lo que es hasta ahora si es que no tiene esos niveles de vinculación y legitimidad que claramente se ha mostrado no la tienen por la movilización. Y la ministra coincide, yo creo que en general es un gobierno, pero la actitud que ha tenido el presidente, la actitud que tiene el primer ministro frente a este problema, la verdad abona efectivamente a que la gente se sienta más molesta porque no se termina de dar cuenta de los grandes errores que han cometido en este proceso, porque que el presidente diga y la que ministra diga, que el ministro del Interior diga que la ministra tiene un comportamiento extraordinario y que ha hecho un trabajo espectacular, hace que cada vez veamos que el presidente está, la verdad, un poquito distanciado del piso, o sea, está un poco fuera de la realidad, y ese es un asunto que no le hace bien a él ni nos hace bien a todos. Ernesto, sobre lo que comentamos antes, escribe Óscar Zamudio. Óscar Zamudio es una persona que yo conozco hace mucho tiempo, que ha trabajado mucho en los temas del BRAE, ha trabajado mucho en esta zona, y dice una cosa bien interesante, dice, y lo saludo por supuesto, dice, el 10 de diciembre se va a realizar elecciones en 18 distritos que son todos en el BRAE. Aleccionar a las instancias correspondientes cuáles van a hacer las acciones para garantizar esas elecciones. No participa ningún partido político nacional, solo están los movimientos locales involucrados con la corrupción, algunos de ellos. Mira, ese es el otro gran dato. Los grandes partidos políticos, los que dicen ser el soporte del sistema democrático, no quieren ir a pelear, no, que maldicen a Movadef y dicen que estos son unos desgraciados y que hablan que ya el sendero se está recomponiendo y que eso no es posible. Entonces lo que creen es que, o quieren que la DIRCOTE se convierta en un partido político para que le resuelva el problema, cuando ellos deberían estar como partidos nacionales disputando en esas zonas justamente esos espacios democráticos. Aquí hay una alerta que me parece bien importante que hay que tener, por cierto, en cuenta. Son las 8:18 de la mañana. Otro tema, Ernesto, tiene que ver con el caso del Frontón. El día de mañana se va a iniciar ya el juicio del Frontón. Han pasado 31 años de que se generaron, se produjeron estos hechos. Esto comenzó en el 2001, digamos, los avances en materia más fiscal y judicial posteriormente, a propósito de una sentencia que saca la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto tiene que ver con lo que significó, digamos, un evento que ya ha sido considerado de lesa humanidad
donde murieron decenas de personas que estaban siendo acusadas por terrorismo. Y va a iniciarse el juicio, es contra 35 marinos por la muerte de 133 personas. Y esa es una cosa que a cierto sector de la política no solo no le ha gustado, sino claramente le interpela. Esto sucedió cuando el presidente García, el año 88, era el presidente de la República. Había una reunión de la Internacional Socialista, de la cual el APRA era parte en ese momento, y se produjo este motín en los penales, y una respuesta que a todas luces terminó siendo desproporcionada y generó estos actos de violaciones a los derechos humanos. Y eso va a comenzar mañana. Por eso es que yo creo, Ernesto, y lo he dicho ayer, que esa bronca que hay en determinados sectores, sobre todo encabezados por Mauricio Mulder, más que dar el golpe al tribunal por el tema de la ley antitránsfuga, porque es bien difícil un tránsfugo en el APRA, ¿no es cierto? Yo no creo que ningún aprista se vaya, ningún alanista que hoy día está alrededor de Alan García protegiéndolos del APRA, porque ya muchos apristas se han ido porque han considerado que ha dejado de ser ese partido que Haya en su momento trató de plantear en los términos que lo planteó en ese momento. Pero que el golpe al tribunal pasa también porque no le perdonan que haya resuelto el caso del Frontón de la manera que ellos no querían, y que tenía que ver con la reafirmación de que este es un delito de lesa humanidad. Y por eso es que a través de los golpes que le dan por la ley de antitransfugismo, lo que buscan también es golpearlo por justamente esto, que además ha llevado a determinados sectores en el Congreso a presentar una denuncia constitucional en el Parlamento, y 4 magistrados están ya denunciados por el caso del Frontón. Pero mañana se inicia. Y habrá que ver, porque esto tiene que ver no solo con los marinos que están procesados, sino con el contexto político que propició que eso sucediera. Y ahí Alan García algo tendrá que decir, si no judicialmente, ojalá, aunque sea políticamente. Sí, no comento esto por el tiempo, sino pasa a otra noticia, ¿no? Que es muy importante. El fiscal de la Nación le está pidiendo al presidente del Poder Judicial, lo cual es algo irregular, pero sin embargo revela la importancia de la situación, que haya un pleno casatorio, es decir, se reúnan todos los jueces de la Corte Suprema para que vean este asunto del lavado de activos, ¿no? Como se sabe, ha habido una sentencia de una de las salas de la Corte Suprema, de la sala transitoria, a partir de una casación, que ha dicho que para el caso de lavado de activos se tiene que acreditar una serie de cosas en relación al delito precedente, lo cual va a ser casi imposible que se juzgue y se condene por lavado de activos. Justamente había habido un avance importantísimo en ese sentido, y de pronto en esta sentencia la sala ha retrocedido y se pide que antes, sobre ese delito fuente, tiene que demostrar uno dónde ha sido, cómo ha sido, por qué ha sido. Entonces nunca se va a poder demostrar eso. Entonces el fiscal de la Nación le está pidiendo al presidente de la Corte Suprema: reúnanse todos los vocales de la Corte Suprema y vuelvan a establecer estos criterios, porque si no, no vamos a poder ni juzgar, ni procesar, ni condenar a nadie por lavado de activos, cuando hay un montón de casos importantísimos. No, yo creo que, para decirlo, digamos, en términos más coloquiales, en buena medida lo que ha hecho esta sala de la Corte Suprema es eliminar el delito de lavado de activos. Es decir, yo he conversado ayer con algunos fiscales que trabajan el tema del lavado de activos, y claro, lo que te dicen es que esto los deja sin ninguna posibilidad de avanzar en los casos. Y le pediría a los colegas y amigos de otros medios de comunicación que el momento de pedir comentarios sobre qué es el impacto de una sentencia de esta naturaleza, pues busquen a personas que de alguna manera estén desvinculados de algunos casos concretos. Ayer veía, y conozco a César Nakazaki, que le preguntaban sobre este tema, y él decía que era perfecto porque resumía jurisprudencia, que no es que se haya inventado nada, que eso es lo que... Pero César Nakazaki es el abogado de los Sánchez Paredes. O sea, digamos, para comenzar, es uno de los que se beneficiaría en la aplicación de esto, que además la Corte Suprema, Ernesto, lo ha hecho carácter vinculante. Y el señor Néstor Pareachi se ha preocupado de que sea así. Dicho sea de paso, el señor Néstor Pareachi es esa persona que nosotros, y aquí en el programa yo he insistido mucho y lo he entrevistado más de una vez a él también, decíamos que no debería haber entrado primero al Ministerio Público, cosa que el Consejo de la Magistratura dijo que efectivamente no debería pasar, y no pasó. Y resulta que cambia la composición del Consejo Nacional de la Magistratura, y claro, no lo hacen fiscal supremo, sino lo hacen vocal supremo. Llega a ser presidente de esta sala, y entre las primeras cosas que hace es saca su borrador y elimina el delito de lavado de activos. Esto es gravísimo, y creo que lo que hace el fiscal de la Nación es correcto, expresar una preocupación porque desarma a todos sus fiscales. Y ojo,
Si bien es cierto, esto lo estamos discutiendo en términos de lavado de activos, pensando que esto es vinculado a los temas de droga, vinculados a temas de trata de personas solamente. También a los casos de corrupción. Esto puede terminar beneficiando a todos los que están vinculados a casos de corrupción que se les ha imputado el tema de lavado de activos, porque tendría que probarse que el origen del dinero es totalmente ilegal, pero no digamos solo que tenga un vínculo con lo ilegal, sino que sea probadamente ilegal, es decir, casi que hay una sentencia previa para poder decir que ellos cometieron lavado de activos. Así que cuidado con eso. Son las 8:24 de la mañana. Vamos a hacer una pausa, Ernesto. Vamos a rapidito ir a nuestros corresponsales. Tenemos información en vivo y en directo desde Huancavelica para tener más detalles de este atentado que por supuesto condenamos y que nos indigna a todos. Una emboscada a 3 policías valientes que han perdido la vida producto del accionar brutal de un grupo de terroristas vinculados con el narcotráfico que siguen haciendo daño todavía en esta zona del país. Vamos a una pausa, regresamos un instante aquí en No Hay Derecho. Que no te cuenten cuentos, el Diario 1 te cuenta la verdad. Compra el Diario 1, el diario oficial de la realidad peruana. A esta hora, Noticias de la Red, descentralizando la información y el debate. Son las 8:26 de la mañana, estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho y vamos rápidamente a hacer nuestro recorrido por las regiones. Esto es posible gracias a la Red Nacional de IDL Radio. Nos vamos rápidamente a Huancavelica. Ahí está nuestro colega y gran amigo Humberto Lizana con la información. Humberto, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Láser, y muy buenos días a todo el país. Narcoterroristas francotiradores matan a 4 policías de carreteras y queman 2 patrulleros. Narcoterroristas dispararon directo al blanco, matando a 4 efectivos de la policía de carreteras. La emboscada de presuntos narcoterroristas se produjo al promediar las 6 de la tarde del día de ayer en la carretera principal a Tucujasa, Huachaupampa, a 1 hora del distrito de Paucarabamba, Chilcampa, en Huancavelica. Esta vez el cobarde ataque fue perpetrado contra 2 patrulleros de la Policía de Carreteras de Chilcampa. Una de las unidades fue quemada y la otra seriamente dañada. Hasta el cierre de la edición se conoció que los policías fallecidos serían el suboficial de primera Ibarra Inga, natural de Chupaca, y el suboficial de primera Carlos Muñoz Fernández, y el suboficial Belis Mendoza Condori, quienes el 23 de agosto incautaron 1 tonelada de acetona oculta en guano. El suboficial, el SR Johnny Vila Rojas, quien también estaría entre las víctimas. Desde Huancavelica informó para la red y de la radio Humberto Lizana. Muchísimas gracias, Humberto, por esa información. Vamos a seguir, por supuesto, abordando este tema, que no solo tiene que quedarse en este dramático incidente, sino, como ya comentábamos al inicio con Ernesto, pues ver desde una perspectiva mayor qué está pasando ahí y qué tanto vínculo tiene ese accionar terrorista, ¿no?, con las otras versiones que dicen no estar vinculadas a la violencia, pero que, digamos, no deslindan con lo que fue la fuente, justamente el accionar sanguinario, Sendero Luminoso, que es lo que se llamó el pensamiento Gonzalo, que claramente lo que es teñir de sangre el país durante 2 décadas tan dramáticas. Por eso es que el 12 de septiembre, que se va a recordar la captura de Guzmán, lo que hay que hacer es, y lo va a hacer el Congreso y lo va a hacer también el Ejecutivo, a reconocer a esos valientes e inteligentes policías que lograron desbaratar esta organización y poner en la cárcel, ahí donde corresponde, a quienes lideraron esta agrupación senderista que tanto daño nos hizo. Son las 8:28 de la mañana. Vamos a irnos a otra zona del país. Vamos a trasladarnos ahora a otra región. Vamos a irnos a Puno. Ahí está, ¿quién? Percy Carizaya con la información. Percy, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, clase y amigos de IDL Radio. Esta es la información desde Puno. En una multitudinaria marcha, miles de maestros de toda la región salieron
por las principales calles de la ciudad de Puno en homenaje a sus colegas fallecidos y a los que se retornaron después de participar en la marcha de los amautas en Lima. Según el secretario regional del sur de Puno, César Tito Rojas, el viernes los maestros realizarán una marcha para exigir que la titular del Ministerio de Educación sea cambiada. Por otro lado, Moisés Chipana, presidente del Comité de Lucha del SUTEP, dio a conocer que uno de los principales objetivos de esta huelga fue la unificación de las bases regionales y el desconocimiento del CEN nacional. Informó Percy Calizada Rodríguez desde Puno. Muchísimas gracias, Percy, por esa información desde la región Puno. Son las 8:29 de la mañana. Estamos en nuestro recorrido por las regiones gracias a la Red Nacional de IDL Radio. En un ratito vamos a conversar con Roque Benavides, presidente de Confiep, que ya está en nuestros estudios. Vamos a hablar con él de varios temas. Pero antes vamos a irnos a Piura. Ahí se encuentra al norte del país, nuestro colega y gran amigo Evaristo Chunga con información. Evaristo, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Glasser? Muy buenos días. Descolmatar el río Piura no es la solución para evitar se desborde y cause daños, así lo señaló Hugo Garcés Solano, decano del Colegio de Ingenieros del Consejo Departamental de Piura. Propone que se elabore un solo expediente técnico del río Piura desde que nace en la parte alta de la sierra hasta la desembocadura en el mar, y luego, a partir de ese expediente, recién licitar por tramo los trabajos en el río Piura. Pero lamentablemente, Agrorural ya licitó 3 de los 4 tramos por un valor de 159 millones de soles. Mientras tanto, Juan Paiva Nonura, gerente de Agrorural de la oficina de Piura, señaló que el río Piura tiene aproximadamente 225 millones de metros cúbicos de sedimentos y que con las actividades de descolmatación solamente se van a extraer la 10ª parte, es decir, 25 millones de metros cúbicos. Desde Piura, para IDL Radio, Evaristo Chungas. Hasta pronto. Hasta pronto. Muchísimas gracias, Evaristo, por esa información del norte de nuestro país. Vamos a conversar sobre eso también más adelante, porque ayer ya se ha anunciado y se han contado, se han dado los criterios y elementos de cómo se va a desarrollar la reconstrucción de sobre todo el norte del país. Van a ser más de 25.000 millones de soles que se van a emplear para este fin. Son las 8:31 de la mañana. Vamos a ir ahora a una pausa y regresamos para conversar. ¿No? ¿Qué nos falta? Nos falta todavía... A ver, vamos a seguir. Nos vamos a ir... disculpen, nos vamos a ir todavía a Loreto, en Iquitos. Cristian Pérez está con información. Cristian, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días a todo el Perú. Información desde la ciudad de Iquitos, capital de la región Loreto, para darles a conocer, amigas, amigos oyentes, torrencial lluvia sorprendió a los iquiteños. Tras soportar días de calor, una torrencial lluvia acompañado de viento sorprendió a los iquiteños, quienes tuvieron que padecerse y ponerse a buen recaudo por casi una hora que pasó todo este torrencial lluvia. Este cambio brusco de clima afectó varios puntos de la ciudad. Por ejemplo, se han roto varias ramas de los árboles acá en la ciudad de Iquitos, en la parte central, y también se habían volado los techos de varias casas, perjudicando a varios sectores de la población loretana. Información desde la Iquitos, adelante Sergio. Muchísimas gracias, Cristian, por esa información. Tremendo lo que está sucediendo en la selva de nuestro país. Vamos a ir ahora a hacer una pausa. Regresamos porque Roque Benavides, presidente de la Confiep, ya está en los estudios. Hasta aquí Noticias de la Red, descentralizando la información y el debate. Que no te cuenten cuentos, el Diario 1 te cuenta la verdad. Compra el Diario 1, el diario oficial de la realidad peruana. A ver, ¿qué desean, mamitas? Doctor, mire cómo está mi hermana. Ay, mire cómo me ha pegado mi esposo. Venimos de la comisaría, doctor. Mi hermana necesita un certificado médico. Pero para un certificado médico hay que pagar 20 soles. ¿Cómo? Según la ley de violencia familiar, los certificados médicos en casos de violencia familiar son gratuitos. No te dejes sorprender por los médicos o el personal de la posta.
porque no hay derecho. Bueno, tal como lo anunció Glatzer Tuesta, estamos ahora con el ingeniero Roque Benavides. Lo vamos a entrevistar en su calidad de presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas, la CONFIEP. Él también es, él con su familia, son accionistas importantes de la empresa Buenaventura. Muy buenos días, Roque, y muchas gracias por estar acá. Gracias, Ernesto, siempre a disposición. Yo quisiera, antes de comenzar, rendirme homenaje a esos 4 policías que han caído. Ustedes comprenderán, tú mencionas a mi familia y de Buenaventura. Bueno, Buenaventura es una empresa que comenzó en Huancavelica, en la provincia de Engaraes, en el departamento de Huancavelica, y para nosotros Huancavelica está pues muy cercano, y por supuesto la Policía Nacional merece todo nuestro respaldo, así que mi homenaje a los caídos y por supuesto al esfuerzo que ellos realizan por mantener la tranquilidad en nuestro país. Sí. Bueno, nosotros también hemos comenzado señalando nuestra condena y nuestra indignación, como estoy seguro es el sentimiento de todos los peruanos. Pero a ver, hay tanto que conversar sobre la situación del país, ¿no? Comencemos un poco por el tema inevitable político, ¿no? Esta caída en la popularidad del presidente de la República, el 19%, ha sido, creo que desde... GFK. ¿Perdón? La GFK, sí. Sí. Entonces, a ver, ¿a qué crees que se deba esta caída y qué tanto puede afectar la economía? Pero primero las causas. Ingeniero Benavides, ¿a qué cree que se debe esta caída tan pronunciada, ¿no? Que ya se viene desde antes, pero esta vez ha sido muy fuerte, ¿no? Bueno, yo creo que definitivamente hay descoordinaciones a nivel de gobierno. Creo que el Ejecutivo también, por supuesto, comete algunos errores, decires de unos, contradecires de otros. Por supuesto, la misma bancada de Pedro Pablo Kuczynski en el Congreso tampoco pareciera ser pues muy coherente en cuanto a sus posiciones. Y bueno, también es cierto que en el Perú todos los presidentes van cayendo de popularidad conforme va pasando el tiempo. Creo que el hecho del fenómeno del Niño, donde hubo una reacción pues muy positiva de parte del gobierno y de sus representantes, estando en la zona de emergencia, levantó un poco la popularidad, pero desde entonces como que no han sabido alinearse con el pueblo y con la gente, y esto ha hecho pues que la popularidad caiga un poco, ¿no? Ahora, ¿y la huelga del magisterio, de los profesores, qué peso ha tenido? Y también me interesa mucho cómo han visto los empresarios lo que ha pasado con la huelga de los magisterios, de los profesores, y qué tan bien o qué tan mal se ha manejado. Bueno, definitivamente una huelga desgasta, yo creo que al gobierno, pero también a los maestros, ¿eh? Creo que en una huelga tan prolongada, al final el desgaste ha sido de ambos lados. Me da la impresión, y no puedo hablar por mucha gente, hablo a título personal, me da la impresión de que no se definió bien los interlocutores. Creo que para una negociación sindical siempre hay que definir claramente quién está negociando. Es evidente que entre los profesores habían algunos que eran más radicales y otros que representaban a la histórica SUTEP, creo que le decían en algún momento. Yo tengo la impresión que se debió definir claramente con quién se estaba negociando, y eso trajo pues muchos problemas al final. Ahora, antes de darle la palabra a Glatzer, a partir de lo que ha dicho, ¿no? Se está hablando ha mencionado los problemas que tiene el oficialismo con su bancada, pero digamos también que el fujimorismo también ahora está con problemas serísimos en su bancada, esta división entre Keiko y Kenji, y además yo he leído que usted considera que no hay tanta obstrucción de parte del Congreso. ¿No hay esa obstrucción? ¿No es también problemático esta división? O sea, contribuye a los problemas, ¿no es cierto? Yo no he venido a defender acá la bancada fujimorista, mi querido Ernesto.
no me corresponde. Yo no soy fujimorista y no tengo por qué defenderlos. Definitivamente lo que leemos en los periódicos también hay diferencias entre ellos. Yo lo que he dicho es que el Congreso de la República tiene una responsabilidad y por supuesto tiene comisiones donde deben de ir los ministros a reportar. Yo creo que decir que el Congreso es el que entorpece todo tampoco es cierto. Yo creo que hay un ejercicio democrático donde el Congreso con el Ejecutivo tienen que conciliar lo que nos interesa a los peruanos de a pie y a todos los peruanos es que el Ejecutivo y el Legislativo concilien criterios y que al Perú le vaya mejor, casi no que haya mucho más bienestar. Casi no lo dejan salir del país, ¿no? ¿A quién? Al presidente, casi le niegan el permiso. Yo creo que eso es folclórico, no, ¿sí? Yo no tomaría con ninguna seriedad ese tema. Yo creo que le han hecho simplemente pasar un mal rato, pero bueno, hay también congresistas y congresistas, ¿no? Y algunos congresistas que salieron a hablar que cómo es posible que se vaya el presidente de la República a la reunión de las Naciones Unidas y a visitar al Papa por una cuestión de elemental cortesía. La verdad es que eso es risible. Yo no tomaría en serio ese tipo de actitudes. Ingeniero Roque Benavides, buenos días. Yo quería retomar un poquito algo que dijo usted al comienzo. Y es verdad que la política y el ejercicio del poder desgastan, y eso se puede ver en los gobiernos que han antecedido inclusive al de Pedro Pablo Kuczynski. Pero la particularidad de este gobierno es que estamos al primer año, y lo que daría la impresión es que es un gobierno de cuarto año. Digamos, si al cuarto año tiene 18, 19%, hasta no te ha ido mal, uno podría decir. El asunto es que el desgaste es muy temprano. Y lo otro que quería decirle en relación a eso, tomando parte de sus palabras también, si bien es cierto que el Congreso tiene no solo, digamos, la potestad, sino en algunos casos la obligación de poder contrapesar, interpelar a los ministros, habiendo hecho el análisis que ha hecho sobre el comportamiento y el manejo de la huelga de magisterio, ¿considera usted que la ministra de Educación, que va a ser interpelada mañana, debería ser censurada, digamos, como una muestra política de un Congreso que considera que no hizo un buen papel en este tiempo? Vamos por partes. El desgaste temprano es cierto. Realmente en el primer año no debería haber tanto desgaste, pero también hay que reconocer que el manejo del Lavallato, el manejo del niño costero, el manejo de la huelga magisterial desgastan mucho más. Yo creo que acá han habido una serie de problemas que ha tenido que enfrentar el gobierno y que en algún momento subió la popularidad por el manejo de la crisis en el caso del niño costero, pero al final también desgasta, ¿no? Entonces es evidente que en primer año no debería de haber un desgaste de esta magnitud. Con respecto a la ministra de Educación y al Congreso, ahí también es un tema que no hemos mencionado. ¿Cómo es que el Congreso de la República o algunas bancadas se involucran en la negociación de la huelga? La verdad es que ahí hay otro tema de quiénes son los interlocutores. Quien tiene que manejar una huelga magisterial, me da la impresión, es el Ejecutivo. Ahí no puede haber participación de las bancadas y sobre todo por separado, ni siquiera en forma consolidada. Como entidad, como poder del Estado, el Congreso de la República quiere apoyar. No, por separado, distintas bancadas. Eso no contribuye. Que la ministra sea la responsable de toda esta huelga magisterial, yo la verdad es que creo que es cargarle demasiada responsabilidad. Yo creo que acá hay expectativas no resueltas, ofertas de campaña que se hicieron y que por supuesto todavía no han podido ser cumplidas con respecto a reivindicaciones de los maestros y que han llevado a esta huelga. Decir que la ministra de Educación es responsable de todos los problemas, yo creo que es un poco demasiado. Y bueno, una interpelación, como bien lo dicen muchos de nuestros congresistas, una interpelación no es otra cosa que un cuestionario que se le impone a un ministro de Estado, y esa es función del Congreso de la República. Eso es entorpecer.
Bueno, yo creo que lo menos que puede hacer el Congreso es hacerle una lista de preguntas a la ministra después de no sé cuántos días de huelga y por supuesto claro, con el peligro de que los niños pierdan su año escolar. Claro, yo creo que eso corresponde. Pero por, digamos, la manera como se está planteando y los énfasis que le ponen a determinadas críticas, daría la impresión de que la van a escuchar, pero el camino es claramente hacia la censura. De hecho, ayer conversé con algunas personas vinculadas a esto que dentro de unos días seguramente va a constituirse ya una bancada, que son de Nuevo Perú, que van a apoyar la censura y están clarísimo que la censura va de todas maneras. Y los votos parecería que ya están listos para eso. En ese contexto, en ese escenario, le pregunto, y por lo que dice, considero entonces que no es conveniente que censuren a la ministra, no, es la posición suya. Yo no he dicho eso, yo he dicho que lo que es una interpelación es un cuestionario. Sí. Creo que el Congreso de la República también se desgasta censurando ministros. Yo creo que tendrán que haber buenas razones y que por supuesto la gente, los que estamos fuera del Congreso, interpretemos que esas son razones adecuadas para censurar a un ministro. Yo, la verdad es que cuando analizo otros países, verbo y gracia Chile, cuando un presidente de la República es elegido, normalmente va con su gabinete y normalmente se ha quedado los 5 años, porque es razonable que el equipo de gobierno, la gerencia de una empresa, se mantenga por un tiempo. Pero realmente esto de estar cambiando gerentes o cambiando ministros a cada rato, no creo que contribuya a un buen manejo del Estado. Y en ese sentido, yo tengo la impresión de que la ministra ha hecho un esfuerzo, quién sabe, ha cometido errores como cometemos cualquiera, pero que es una mujer muy competente. Yo he tenido la suerte de conocerla a ella en el colegio mayor que existe en Guampaní, en alguna oportunidad, hace ya algunos años me invitaron a hablar ahí, y realmente el trabajo que hizo ahí y ha venido trabajando en el Ministerio de Educación, una mujer comprometida con la educación peruana. Yo creo que tienen que haber buenas razones para censurarla, y si es que no las hay, pues eso va a generar desgaste. Y lo último que nosotros queremos es que en las instituciones de nuestro Estado haya mayor desgaste. Ahora, pero usted no está de acuerdo en que se mantenga a Zavala en primer ministro y a la vez ministro de Economía. Más bien ha planteado en varias oportunidades que debería quedarse en Economía. No, pero yo creo que eso cae de Maduro. Pues yo no creo que esté diciendo ninguna brillantez. Nadie tiene tiempo para estar en la presidencia, el Consejo de Ministros y el Ministerio de Economía. Pero PPK no piensa eso. Y yo creo, no, pero Fernando Zavala sí lo ha dicho. Fernando Zavala, él ha dicho que quiere que se apruebe el presupuesto de la República y quién sabe después de eso ya tomar decisiones y buscar quién puede reemplazarlo, ya sea en el Ministerio de Economía o en la presidencia del Consejo de Ministros. Yo me inclino por pedirle a Fernando Zavala que se quede en el Ministerio de Economía. Yo creo que es un hombre súper competente y es un hombre que puede hacer una magnífica labor en un ministerio tan importante como el Ministerio de Economía, buscando a alguien mucho más político en la presidencia del Consejo de Ministros. No es fácil conseguir gente y por supuesto el perfil que se necesita con un gobierno, como ustedes bien dicen, que tiene una aceptación relativamente baja, es aún más difícil. Y justamente muchos dicen, hay mucho técnico, se maneja el país como una empresa con gerentes y se requiere operadores políticos. ¿Cómo ve? No cabe la menor duda. Si los ministros creen que son técnicos, están equivocados. Los ministros son políticos. No cabe la menor duda. Quien crea... Pero parece que no lo han entendido, ¿no? Bueno, hay que explicarles y hay que decirlo con todas sus letras. Los señores ministros de Estado son políticos. A partir de los viceministros pueden ser técnicos, a partir de los directores pueden ser técnicos, pero los ministros son absolutamente puestos políticos y tienen que actuar como tales. Sí. Ahora, entrando a otro tema que tiene al país tomado, que es el tema de la corrupción, todo el tema de Odebrecht, todo el tema de OAS, todo este tema de la corrupción, como digo, que todo el país sigue, ¿no? Hemos visto que se está complicando la situación por el lado de, ya tenemos a Toledo con una orden de captura, tenemos a Humala,
que está preso. Ahora se ha verificado que en la agenda de Odebrecht está el nombre de Keiko, está las iniciales de AG. Entonces estamos hablando de una serie, se está citando a Pedro Pablo Kuczynski, a la Comisión Lavallato en el Congreso, a declarar sobre la interoceánica. Todos los presidentes de la República, ¿no? Bueno, no cuenta Fujimori porque ya está preso por otras razones, pero se ha complicado el asunto para Keiko, por ejemplo, ¿no? Que antes estaba más bien diciendo que actúe la justicia, pero ahora, con estas declaraciones, están complicadas para ella y por supuesto para Toledo. Humala ya está preso. ¿Qué opinas sobre lo que está ocurriendo? Uno de los grandes problemas de nuestro país, y que por supuesto todos criticamos, es la situación del Poder Judicial. Y decimos pues que en el Perú, quién sabe, deberíamos tener instituciones mucho más fuertes, y el Poder Judicial es fundamental. Que el Poder Judicial esté actuando debería llevarnos a felicitarnos, más que a criticar. Si es que los presidentes de la República son llamados a declarar, si es que se les enjuicia, se les sentencia, se les lleva a la cárcel por un periodo para poder juzgarlos por las razones que el Poder Judicial contemple, quiere decir que el Poder Judicial está funcionando. Y eso yo creo que no debe ser algo que nos lleve a preocupación, sino que acá no hay nadie con corona, ni un presidente de la República, y por supuesto mucho menos los que no hemos accedido a puestos públicos, también estamos sujetos a la justicia de nuestro país. Pero la otra, Rosa María Palacios, en una intervención decía, bueno, si estuviera bien que le hayan dado prisión preventiva a Humala, también se le debería dar prisión preventiva a Keiko. Ella no estaba planteando, pero estuvo bien que se le diera prisión preventiva a Humala y por lo tanto estaría bien que se le diera prisión preventiva a Keiko. No me corresponde a mí decir si es que estuvo bien o estuvo mal. Yo creo que para eso tenemos jueces, y ciertamente no es para todos los peruanos inmiscuirnos, enjuiciar, sentenciar, declarar cadena perpetua a todo el mundo. Creo yo que para eso tenemos un Poder Judicial al que tenemos que potenciar. Para eso necesitamos jueces de primer nivel que realmente hagan cumplir la ley, y eso hay que respaldarlo. Claro, pero uno como un ciudadano puede opinar y decir, acá se está demorando, acá está actuando bien. Sí se puede opinar sobre lo que hace el Poder Judicial, incluso hay normas que dicen, se pueden criticar las sentencias, pero yo no tengo pues, ¿se le ha complicado la vida o no? Es que yo no tengo todos los detalles, porque uno diría, no tiene por qué el presidente Humala estar en prisión, pero por otro lado pareciera que los jueces contemplaban que podía haber un entorpecimiento a la justicia. En el caso de Keiko Fujimori, porque es mencionada en una de las agendas o en el teléfono del señor Odebrecht, quiere decir que ya eso es suficiente razón para pedir prisión. Yo creo que los jueces tendrán que usar su criterio, no me corresponde a mí. Sí, sobre este tema, claro, no está en duda que son los jueces y fiscales los que tienen que determinar las responsabilidades, pero es claro también de que los jueces y fiscales no solo miran la ley, sino miran por la ventana. Tener un Congreso de la República, una mayoría aplastante, y mirar por otro lado, digamos, determinados otros actores políticos que tienen mucho más poder que los que ya están claramente más disminuidos, digamos, Ollanta, Toledo, son políticamente irrelevantes en términos, digamos, no tienen bancada, no tienen partidos. Ahí es donde se marca la diferencia. El caso de Keiko Fujimori lo expresa con mucha claridad. Se han demorado un montón de tiempo para escoger al fiscal que va a investigar el caso. ¿Y por qué? Porque ningún fiscal quería hacerse el caso. Eso ya es una clara muestra de que efectivamente ahí están mirando con otros ojos ese tema, ¿no? ¿Eso qué le parece? ¿Le merece una reflexión? ¿Le parece que es normal? ¿Le parece que no hay nada ahí que le llame la atención? Me parece una especulación de su parte. Y yo creo que ciertamente el periodismo tiene todo el derecho a especular al respecto. Si es que han habido fiscales que no han querido aceptar, ¿por qué el periodismo no le llama la atención a esos fiscales? Yo no había escuchado que habían fiscales que no habían aceptado. Yo creo que habría que investigar a esos fiscales que no han querido aceptar. ¿Qué quiere decir? ¿Que el poder político está por encima del poder judicial? Yo, la verdad es que si es que queremos un poder judicial fuerte, también tenemos que respaldar a nuestro poder judicial. Y si es que hay jueces que no son buenos, pues hay que
llamarle la atención. Y yo creo que el periodismo también está para eso, ¿no? Bueno, creo que lo está haciendo de distintas maneras, ¿no? Y con distintas intensidades. Ahora, la corrupción no es un asunto, y está claro, y Odebrecht y los casos vinculados a esta mega corrupción así lo han expresado, que tiene que ver solo con funcionarios públicos, sino también con empresas privadas. ¿Cuál es la opinión que tienen en la CONFIEP sobre, digamos, la participación de empresas nacionales, digamos, consorciadas con Odebrecht, que también pueden terminar estando involucradas en este tema? Es decir, ¿qué cosa es lo que, en esa lógica de fortalecer al Poder Judicial, dicen ustedes en torno a que ahí también hay que aplicar no solo la ley, sino hacerlo de acuerdo a los tiempos que establece para tener responsabilidades pronto, ¿no? Hay varios aspectos en eso, yo creo que hay que analizarlos fríamente. Primero, que Odebrecht normalmente en sus contratos tenía una mayoría absoluta, y ellos eran los que controlaban e invitaban a empresas del sector privado peruano a que participaran. Esas empresas peruanas, por supuesto, están conformadas por miles de peruanos, y seguramente son sus dirigentes los que tendrán que contestar por qué se asociaron con Odebrecht. Habiendo dicho eso, también es cierto que el Perú no es el único país que ha tenido escándalo de corrupción. En Alemania, la grande Alemania, Volkswagen, Siemens, tuvo problemas de corrupción. Y por supuesto se enfrentaron esos problemas con poderes judiciales realmente muy eficientes. A esas empresas se les enjuició, se les puso multas, pero siguieron operando. No se destruyó la empresa. ¿Hay derecho que un Graña y Montero con 25.000 trabajadores se le ponga un letrero de clausurada y que todos se vayan a la calle? Yo creo que tenemos que ser muy cautos. A un Graña y Montero, un JJC o las empresas constructoras que fueran, por supuesto que hay que evaluarlas, enjuiciarlas si es que cabe el caso, a las personas que han cometido algún error, pero por favor, creo yo que la ingeniería del Perú también tiene una contribución hacia el desarrollo de nuestra patria. Ahora, ¿y ese criterio, disculpen Ernesto, también debería aplicarse a las que no son peruanas? Porque el gobierno lo que ha establecido es un decreto, que es el 003, que da cuenta más bien de que una lógica de que las empresas tienen que ir saliendo del Perú después de pagar, obviamente, y reparar todos los daños que pueden eventualmente haber cometido. Por supuesto, en el Perú al extranjero y al nacional se le trata en igualdad de condiciones, de acuerdo a la Constitución Política del Perú. Yo supongo que ustedes son abogados, pero y yo no lo soy. Pero lo cierto es que si es que se les encuentra delito, hay que sentenciarlos y por supuesto que se vayan. El caso de Odebrecht es un caso donde ellos han reconocido sus errores y por lo tanto es evidente que han cometido esos delitos. Si las otras empresas brasileras lo hacen, pues también hay que actuar de la misma manera. Las empresas peruanas no han reconocido y a las empresas peruanas hay que investigarlas y por supuesto demostrar que han cometido delitos. A ver, pero varios puntos, ¿no? Si bien las empresas peruanas no han reconocido los colaboradores eficaces de Brasil, de acuerdo a todo un procedimiento que es muy riguroso ahí, que se corrobora punto por punto, que tiene que haber documentación, sí han dicho que la manera de proceder en el Perú y en otros países de América Latina ha sido absolutamente de manera concertada, y lo ha dicho concretamente frente a Graña y Montero. Y esta es una figura que está reconocida en Brasil y que también está reconocida acá. O sea, no es que no haya nada contra las empresas peruanas, ya hay cosas contra las empresas peruanas en Brasil, pero que implica un procedimiento que también hay en el Perú. Bueno, hay que demostrárselo, hay que investigar, hay que demostrarlo, y si es que hay delito, hay que ir con todo el rigor de la ley. Nada más, eso es todo lo que estoy diciendo. Ahora, eso quiere decir que hay individuos, directorios, gerentes que han actuado mal. De ahí a que 25.000 personas tengan que irse a la calle porque trabajan en Graña y Montero, yo la verdad es que creo que hay que ser cautos. Yo creo que es una especie de disyuntiva en el Perú muy difícil de salir, ¿no? Porque por un lado es verdad lo que dice, hay miles de trabajadores que dependen de estas empresas, hay unas cientos de obras que están inconclusas, hay estas famosas cadenas de pago y todo,
Pero a la vez, yo digo, si uno sigue viendo Odebrecht, OAS, también Graña y Montero, todo como si no hubiese ocurrido nada, uno dice que puede ocurrir cualquier cosa y sigue esto en camino. Pero ¿cómo pueden decir que no ha ocurrido nada? Es evidente que es un escándalo lo que tenemos, y que por supuesto la justicia peruana, producto de las investigaciones hechas en el extranjero, no son producto de investigaciones hechas en el Perú, hoy día están actuando. Así que, Ernesto, no podemos decir que no se ha hecho nada. Yo creo que hoy día están en investigación y espero que todo esto se clarifique, y si es que hay responsables, hay que enjuiciarlos y sentenciarlos. Yo no soy ni juez ni Dios para enjuiciar y sentenciar a la gente. O sea, pero no cree, por ejemplo, que esto, lo que se dice, ¿no? Humala y Toledo como que son los más vulnerables, los pesos chicos, pero en todo lo otro es lo que no se avanza. ¿No va por ahí? No, yo no creo. Yo creo que en el caso del señor Toledo es evidente que ha habido hasta una negociación, y por supuesto el Poder Judicial tiene todo el derecho de pedir la extradición del señor Toledo para que aclare su situación. El caso del señor Humala también hay dineros clarísimos. En el caso de Keiko Fujimori tendrá que aclararlo, y si es que lo que ha salido en el teléfono del señor Odebrecht es cierto, pues ella tendrá que asumir sus responsabilidades. Sí. Vamos a una pausa, ingeniero Roque Benavides, y regresamos, porque hay varios otros temas que también nos están preguntando a través de las redes para podérsela trasladar. Pero eso en unos minutos, así que ya regresamos. Que no te cuenten cuentos, el Diario 1 te cuenta la verdad. Compra el Diario 1, el diario oficial de la realidad peruana. Este programa es presentado por Mediacorp.pe. La mejor música e información la puedes encontrar en el portal sanborja.com y también en las redes sociales. Curiosidades. ¿Sabías que los colibríes son los únicos pájaros capaces de volar hacia adelante y hacia atrás? Así como lo oyes, los colibríes son las únicas aves que pueden volar hacia adelante y hacia atrás. Los colibríes o picaflores suelen volar hacia atrás cuando se retiran de una flor luego de recolectar néctar. Curiosidades. Curiosidades. ¿Sabías que el acto de aplaudir es contagioso? Según un estudio realizado en Suecia, expresa que el aplauso es contagioso y la duración de una ovación depende del número de espectadores. Si solo un número pequeño de personas empieza a aplaudir, puede extenderse por todo el grupo. Y basta que uno o dos individuos decidan dejar de aplaudir de forma continua, el aplauso se apagará. Curiosidades. Presentamos Lo Nuestro es Primero. De las 5 variedades de flamencos que existen en el mundo, 3 habitan en nuestro país: el jututu, el chururu y la pariguana o flamenco andino. La pariguana se encuentra en peligro de extinción por los cambios climáticos producidos por el fenómeno de El Niño, que impiden que sus alimentos se produzcan en la región, y por la creencia ancestral de las comunidades andinas de que sus plumas rojas tienen poderes curativos. La pariguana o flamenco andino es el ave que inspiró al general don José de San Martín para crear la bandera nacional del Perú. Acabamos de escuchar Lo Nuestro es Primero. Presentamos Lo Nuestro es Primero. En muchos pueblos del Perú, como cierre de la fiesta de carnaval,
se realiza la tradicional yunza o cortamonte. Los participantes se unen alrededor de un árbol adornado especialmente con frutos y sorpresas. Esta costumbre viene de los tiempos de siembra, cuando se hace la limpia del terreno para proceder a las plantaciones. Para algunos la fiesta comienza el día anterior con el jalhala, que es el instante que se corta el árbol para ser llevado hasta el local del evento. La comisión encargada se sazona con buenos brindis, además de rociarse talco y serpentina. En el trayecto hacen más de un alto en el camino, como para alargar la alegría, concluyendo en un muy bien servido almuerzo. Todo bajo los acordes de una buena banda de música típica con sus danzantes. Al día siguiente, con hacha en mano, a la que le han quitado filo para no hacerla tan fácil, las parejas tratan de derribar por turnos el árbol. Quien lo haga tendrá que organizar la fiesta del próximo año. Acabamos de escuchar Lo Nuestro es Primero. Curiosidades. ¿Sabías que los peces también pueden sentir sed? Sí, los peces de mar pueden sentir sed y deben tomar agua. El mar contiene gran cantidad de sales, con una densidad media de alrededor de 35 gramos por litro, que al disolverse en el agua se separan y forman iones. Por otra parte... 9:06, seguimos conversando con el ingeniero Roque Benavides, presidente de la CONFIEP. A ver, pasemos un poco al tema de los conflictos socioambientales, a toda esta situación. Lo cierto es que siguen habiendo muchos proyectos trabados, muchos conflictos, está lo de Tía María. Pero una pregunta así para ver qué piensa. ¿Cuál es su diagnóstico? Ya sé que hay conflictos y conflictos, pero en términos generales, ¿por qué cree usted que hay mucha población que le tiene resistencia a la minería y que no quiere minería, siendo gente además sumamente pobre que podría desear una actividad de ese tipo? ¿Cuál es su explicación de estos conflictos tan frecuentes? Vamos comenzando por las palabras que has usado en tu pregunta. Conflictos socioambientales. Yo creo que hay conflictos sociales y seguramente hay problemas ambientales. Pero este cliché de socioambiental, por supuesto, hay mucha gente ideológicamente orientada que habla de los conflictos socioambientales. Yo quiero erradicar ese término. Hay problemas sociales y hay problemas ambientales. El caso de Bambas es un problema claramente social. Pero solamente social. no reconoce que la población puede oponerse a un proyecto porque considera, por ejemplo, que va a contaminar. ¿Eso es socioambiental? No, ese es ambiental. Ese es un problema ambiental. No, pero el pueblo usa el término socioambiental. Por eso, pero es que yo creo... yo creo en particular, ¿no? No, yo no estoy diciendo que la Defensoría está manchada, y yo no he dicho manchada, yo no he usado el término... por una pero que el término que has usado es manchada. Yo no puedo usar el término manchado. Creo yo que los términos son sociales y son ambientales, y si es que se utiliza la mezcla de los dos permanentemente, yo creo que hay un error y creo que lleva a confusión. Yo sinceramente creo que hay poblaciones que han sido influenciadas y que creen que la minería toda es como la minería informal, que por supuesto no tiene fiscalización ambiental, que por supuesto no tiene controles, que por supuesto hay trabajo infantil, que hay abuso de la gente, y no contemplan que hay otro tipo de minería, que es una minería moderna, una minería responsable, una minería que cuida el medio ambiente y que respeta a las comunidades. Yo sinceramente creo que hay un mensaje que transmitir, quién sabe, no hemos sabido como país transmitir las bondades de un sector tan importante. Yo siempre recuerdo a mi padre cuando él decía que no se puede vivir de espaldas a la sierra. No se puede vivir de espaldas a la sierra, no se puede vivir de espaldas a la selva, no se puede vivir de espaldas al Perú rural, y ciertamente hay que darle oportunidades. Una oportunidad es el desarrollo de los proyectos mineros en forma sostenible, en forma de cuidado del medio ambiente, de respeto a las comunidades. Creo yo
que, por ejemplo, en el caso de Bambas, deberíamos de promover de que, lejos de que hayan los camiones que vayan, debería hacerse una línea férrea que una con el ferrocarril del sur, y que eso permita que se trasladen los concentrados y que eso no traiga los conflictos que pueden haber con las poblaciones. Yo creo que las expectativas de las poblaciones, cuando a mí me toca ir a hablar con los grandes fondos de inversión por efectos de mi trabajo en Buenaventura, la gente me dice, tú vives en un país que realmente le va muy bien. Regreso al Perú, voy al área rural, voy a la sierra y me dicen, caramba, el Perú dicen que es una estrella, ¿dónde está mi parte de la estrella? Creo yo que hay una falta de redistribución de la riqueza y, por supuesto, expectativas no resueltas en muchas partes del Perú. Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo para que esa gente, precisamente de las áreas rurales donde hay la mayor cantidad de pobreza, reciba muchos más beneficios de los que está recibiendo. Ese es el problema. Ahora, pero uno de los problemas no es justamente el que ha mencionado, que se comienzan con un conjunto de propuestas para implementar determinados proyectos que la gente cuestiona. Y una vez que se cuestionan, se cambian recién. Entonces se origina como una dinámica media perversa, ¿no? Por ejemplo, ha hablado ya no camiones, sino de otra manera. Ya no lo de las lagunas, sino reservorios. ¿Por qué no comenzar desde el comienzo con medidas más cercanas a la población? Bueno, vamos por partes. Yo no sé, estás mezclando varios proyectos. Ya no lagunas, sí. Ahora reservorios. No sé a qué te refieres, supongo que te refieres a Conga. Lo cierto es que en Conga siempre se dijeron reservorios. Así que no sé a qué viene eso de antes lagunas, ahora reservorios. Siempre se dijeron reservorios. Así que no confundamos los términos. A la hora que yo he dicho lo del ferrocarril es porque hubieron dos alternativas. Se habló de un mineraducto primero y luego se iba a hacer por carretera. En el fondo, quién sabe, se mencionó lo del ferrocarril, es algo que yo estoy mencionando esta mañana. No es algo que la empresa haya mencionado. También hay que reconocer en el caso de Bambas que hubo un cambio de propietario del proyecto. Se pasó de una empresa suiza como Glencore a una empresa china como MMG. Y entonces también la cultura empresarial pudo haber tenido un impacto en estos conflictos sociales. Cada problema hay que analizarlo. Permítanme que toque el caso de Tía María, por ejemplo. El caso de Tía María. Ustedes son conscientes que el Valle del Tambo está naturalmente contaminado con boro que existe en las partes altas del río Tambo, que está, por supuesto, las nacientes están entre el departamento de Puno y el departamento de Moquegua. Y por lo tanto, lo lógico sería construir un gran reservorio en esas alturas y permitir que esas aguas se regularan y de tal manera de diluir ese boro y, por supuesto, darle mucho más agua durante más tiempo a los agricultores del Valle del Tambo. Pero no. Ante al conflicto se presenta por una polarización y entonces los agricultores dicen, no me tocan el agua naturalmente contaminada. Bueno, no me tocan el agua. Vaya usted, desalinice, señores Sauder, y traiga el agua de 50 kilómetros de distancia, elévela a 1000 metros y ese poquito de agua que usted necesita la utiliza para eso. ¿A quién beneficia esa desalinización? Por supuesto que al proyecto minero. Pero lo lógico no sería ver esto con mucho más amplitud y decir minería y agricultura con la hermandad del agua. ¿Por qué no construimos un gran reservorio en las partes altas? ¿Sabes lo que ha pasado ahí? El departamento de Puno y el gobernador de Puno ha presentado un recurso diciendo no me tocan el agua de Puno. El agua de Puno. Ahora resulta que el agua en el Perú es de propiedad de Puno, de Moquegua, de Arequipa. No, acá lo que creo es que tenemos que tener tal vez la palabra sea autoridad del agua. La palabra sea desconfianza pues histórica, desconfianza frente a lo que ha sucedido. La pregunta que siempre le hace, ¿por qué Cajamarca, por qué Huancavelica, zonas esencialmente mineras, son zonas pobres, dentro de las más pobres del país? ¿Por qué? Por una razón muy obvia. Si tú analizas el distrito de La Encañada, que está al costado de Yanacocha, al costado de Goldfields, es uno de los puntos, de acuerdo
al Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas, uno de los distritos con mayor desarrollo, con mayor, chico, ¿no? pero es que no se puede pretender que un departamento como Cajamarca tan grande pueda tener en el sur las minas que tengan un impacto sobre provincias como San Ignacio y Jaén. Acá lo que nosotros necesitamos es poner en valor todos los recursos que tenemos en nuestro país y así, por supuesto, generar riqueza precisamente para esa gente más pobre. En Huancavelica hay poquísima minería, Ernesto. Yo te ruego que revisen bien la información, porque para decir en Huancavelica hay minería y por eso es que hay pobreza, no es así. En minería, en Huancavelica hay una mina operando, una mina chica, que es la mina con la que comenzó Buenaventura el año 53, que se llama la mina Julcani. Todo el resto de las minas están paralizadas. Así que hay mucha minería. Pero ha habido un periodo larguísimo, pues, de minería. Pero pequeñísimo, pequeñísimas minas. No ha habido una. ¿Cuál es la mina grande de Huancavelica? El derecho a la consulta, ¿por qué tanta resistencia de parte de los empresarios? ¿Quién se ha opuesto? No está opuesto al derecho a la consulta. Nadie se opone a la consulta la tiene que hacer el Estado. Yo he estado en la OIT. Es que la pregunta tampoco es adecuada. Tú no puedes decir por qué tanta oposición, como aseverando de que hay oposición. Es que yo creo que hay oposición. Ah, sí. ¿Quién se ha opuesto? Nosotros, una serie de proyectos que hemos visto, no son unos entusiastas de la consulta. No, pero un nombre, dame un nombre. De toda la zona del no, norte, un nombre. Es bien difícil. No, o sea que no hay nombres, ya. Ok. O sea, no, es importante, es importante. ¿Usted está a favor de la consulta? No, yo no estoy diciendo que estoy a favor. Sí. A mí no me corresponde, a mí no me... No, es que la sonrisa cuando hablamos temas serios, es importante aclararla. Es que, no, es que la OIT... un nombre, entonces yo le digo, ¿a favor o en contra igual? No, vamos por partes. Yo he estado en la OIT, he hablado con el secretario general de la OIT. Y ellos sostienen que este tema de la consulta previa era un tema que no lo quiso tocar las Naciones Unidas y que se lo pasaron a la OIT. Y entonces, hoy día, lo que corresponde es la consulta previa por parte del Estado. Es el Estado el que hace la consulta previa. No se trata de que el privado esté o no esté de acuerdo con la consulta previa. El Estado tiene que dar las condiciones para que pueda trabajar en distintas zonas. 169 es el Estado el que hace pero es obligatorio también para la empresa. Por eso es que es bien importante. Pero por supuesto, las empresas formales, la minería formal a la que yo defiendo, no defiendo a la informal. La minería formal a la que yo defiendo tiene que cumplir con todas las leyes del país. Por supuesto. A ver, bueno, lamentablemente hemos llegado al fin de la entrevista, pero muchos temas que conversar. Agradezco mucho al ingeniero Roque Benavides por haber aceptado estar en este programa y ojalá que lo tengamos pronto. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Que no te cuenten cuentos, el Diario 1 te cuenta la verdad. Compra el Diario 1, el diario oficial de la realidad peruana. ¿A qué hora voy a adentrar yo, señorita? Estoy desde temprano y el doctorcito dijo que... Mire, señor, por favor, tiene que esperar. Espere allí, tome asiento. Yo le aviso, ¿ya? Buenos días. ¿Estará el doctor Quirós? Buenos días, señor. Sí está. ¿Usted se va a atender? Tengo un pequeño dolor en el cuello y deseo consultarle... Claro que sí. Pase usted, por favor, por esta puerta. Señorita, ¿ello? Ya le dije. Tiene que esperar, señor. Yo le aviso. Todos los ciudadanos tenemos igual derecho a todos los servicios públicos. Nadie puede ser discriminado, no importa su raza, condición social o económica. Todos merecemos ser tratados por igual y con el mismo respeto. Porque no hay derecho. ¡Mire lo que está regalando el alcalde! ¡Apúrese! ¿Acaso no sabe que está prohibido utilizar los recursos del Estado para hacer campaña política? ¿Prohibido? Claro, los regalos que hace son con la plata del municipio. Es verdad, toda su campaña es con el dinero del pueblo. El engaño, el robo y la malversación a los fondos del Estado es un delito y puede ser penado hasta con 8 años de prisión. Denuncia a los que cometen este delito. No formes parte de la corrupción.
Bloque Cultural. En No hay derecho. Nueve y 19 minutos. Estamos ahora en el bloque cultural con un gran artista, Gerardo Chávez. Él está haciendo una retrospectiva acá al frente en el Museo de la Nación, que realmente la recomiendo, es extraordinaria. Yo quiero justamente que la entrevista tenga como objetivo animar a que vaya la gente a ver algo que va a salir feliz, realmente muy importante. Muy buenos días, Gerardo, y muchas gracias por estar acá. Buenos días, Renato. Bueno, como decía, yo he estado ya viendo la muestra, que son 4 pisos, ¿no? Cuatro pisos de todo, y se presentan cosas extraordinarias. Y claro, uno ve, incluso por los pisos, está como una evolución, ¿no? En términos incluso de texturas, de colores, de temas, ¿no? Que yo podría hacer un poco la referencia, pero yo siempre digo, ¿para qué la voy a hacer yo si tenemos acá al artista? Cuéntanos un poco cómo han sido las etapas de tu evolución como pintor. Sí, cómo no, trataré de ser. Lo que pasa es que en poco tiempo no se puede reunir toda esa especie de idea y de condiciones que se han prestado a que yo desarrolle mi mundo, si podemos decirlo así. Tú sabes que soy un pintor académico en base. Estudié en Bellas Artes, lo que me dio una formación pues clásica, académica, y entonces eso lo he venido como entregándolo a una metamorfosis y recomenzar de nuevo de cero con la figura que a mí me encantaba, hasta llegar a hablar de los híbridos, ¿no? De mezclar la figura real con la otra figura real o con las formas reales para convertir como un sueño una especie de si podemos decir, de armonía, de belleza, que cuestiona permanentemente, ¿no? Ahí es donde los monstruos y los bellos se reúnen. Sí, no te preocupes. Sí, hay por ejemplo cuadros enormes, ¿no? Que son, no sé, de 10 metros por 2. Todos estos personajes que son como humanoides, no terminados, hay caballos, hay peces. Es una mezcla realmente... Sí, muy curiosa, ¿no? Porque en realidad no es pez, no es hombre, no es cosa, es un todo. En realidad lo que yo busco es encontrar una cierta armonía entre las cosas y la naturaleza y la vida, el hombre, ¿no es cierto? Entonces yo como que hago, y repito nuevamente, que el híbrido me interesa muchísimo, porque descomponiendo la forma compones otra forma, y esa forma nos cuestiona verdaderamente, permanentemente, ¿no? Y como todo pues es inconcluso, dejamos nosotros pautas a que el pasante o el admirador pues descubra en el mundo del artista una amplitud de pensar, de cuestionarse, ¿no? Ahora, claro, son preguntas muy sencillas, pero que yo veo estas pinturas tan grandes, tan llenas de detalles extraordinarios, con todos estos personajes que tú dices que se pueden interpretar. Por ejemplo, estoy pensando en la procesión de la papa, ¿no? Tienes un boceto, ¿cómo lo vas haciendo? ¿Te va saliendo? ¿Tienes...? ¿Cómo es esto? Bueno, mira, casi todo pasa para mí en la cabeza, ¿no es cierto? Yo, por ejemplo, recuerdo haber encontrado en el mercado una papa, una forma bella que me llamó la atención. Y dije, oh, qué bella forma. Y tenía sus ojitos, sus cosas. Y muy curiosamente yo la cogí, me hice de ella. Y ¿cómo la voy a conservar esta papa? Entonces la voy a hacer pasar en bronce,
que eso es lo que hice para tener, digamos, la duración de la papa mucho más presente. Y por ahí comenzó la cosa, pero la belleza de la papa de esa forma, ¿qué hago contigo? ¿Qué voy a hacer? En realidad eres formidable, tienes tus ojitos, parece que nos estás mirando. Fíjate, había una comunicación con esa forma de papa que me duró más o menos como un año, ¿sí? Los años 94. Y entonces eso dio ocasión a que yo me cuestionase sin parar, hasta que llegó un mes de octubre, por ahí, del Señor de los Milagros, en el que yo estuve mirando la televisión y veo pues la procesión del Señor de los Milagros, y dije, la procesión de la papa. Voy a pintarte, voy a hacerte gigante como tú lo eres, ¿no es cierto? Que has alimentado el mundo y cosas esas. Por ahí comenzó una cosa poética así simpática, pero fue resultando que esto tomaba cada vez más fuerza, porque al querer yo hablar de la papa estaba hablando de este mundo oriundo de nuestro país y que estaba alimentando el mundo, ¿no? Claro. Y su forma y su gente que cargaba, había que hacer una papa monumental. Y así fue un poco los inicios de esta obra, ¿no? Ahora, justamente es otra de las cosas que me llama la atención, porque el artista Gerardo Chávez, bueno, es reconocido, yo diría, en diversos países, no solamente en América Latina, en Europa, tiene una serie de premios, tiene exposiciones, tiene sus cuadros en los mejores museos, y sin embargo tiene un ancla muy fuerte, conserva un vínculo muy fuerte con su tierra, con Paiján, ¿no es cierto? Que de ahí surge los carruseles, los caballitos, que están en un piso muy bonito. Cuéntanos esa parte. Mira, Paiján es una... marca un poco mi niñez. Yo soy trujillano, pero me llevaron a Paiján, yo tenía 5 años. Y a partir de esos 5 años comienzo yo a descubrir un poco la edad del niño y a descubrir pues sus frutas verdes de este pueblo casi oscuro, donde las luces se alumbraban a querosene en aquel entonces, y bueno, pues fue un territorio que marcó verdaderamente mi niñez, esperando los circos o la temporada de la fiesta del pueblo, para ver los carruseles, para ver, en fin, todo este atractivo que era para los niños una cosa fabulosa, ¿no? Y los circos. Y por ahí se me ocurrió pensar de que yo quería ser artista, ¿no? Pero un poco señalando el circo, los payasos o los acróbatas. Y entonces dije, yo quiero ser como ellos. Yo voy a escaparme un día de la familia y me voy efectivamente a ser artista con lo del circo. Pero felizmente por una parte no alcancé a hacer eso, porque una dama del pueblo descubrió en mí que iba a ser un gran escultor, ¿no es cierto? Y bueno, y esa palabra me era rara, extraña, y sin embargo, pintando esta puerta, este portón de la casa de esta señora, reveló que yo era pintor, pero pintor, escultor, ¿qué cosa tiene que ver? Bueno, fui a buscar el diccionario, yo tenía más o menos 9 años, y me encuentro que el diccionario pues me revela un poco el Renacimiento italiano, el escultor era esculpir, Miguel Ángel era uno de los ejemplos, digamos, extraordinarios, y bueno, pues por ahí parte la idea de, no es el circo, es esto, yo quiero ser como ellos, y paralelamente tenía yo mi hermano que era ya pintor y que gozaba de un prestigio aquí en la capital, y bueno, que eso alimentó un poco mi ego y querer ser un poco como mi hermano, ¿no? Hablando de escultura, antes de darle la palabra a Glatzer, claro, en esta exposición, justo desde que uno llega, está el guardián, ¿no? Que es una escultura de bronce, impresionante, uno puede descubrir en qué momento se hizo, ¿no? Que es impactante desde el primer momento, ¿no? Bueno, hace aproximadamente unos 10 años, es un poco ya reciente, pero con un pensamiento clásico, ¿no es cierto? Inspirado en la fuerza pues del Minotauro, y que esa fuerza que podría
compararse a la de un guardián, porque necesitamos nosotros especie de defensa, ¿no? Y bueno, como tú lo has visto, no solamente tiene cuernos sino también una especie de sexo, que todos dicen que es sexo, pues yo digo, no, es una forma esta, ¿no? Y que bueno, no es que la he disfrazado, sino que se me ocurrió hablar del sexo, pero a que imaginen cómo es el sexo, ¿no es cierto? O sea, si tú planteas una forma y ya súbitamente quieres tú ver qué cosa es, ¿no es cierto? No es el sexo descriptivo, está en el lugar del sexo, pero bueno, nos ayuda también a recrear imágenes y cosas por el estilo. Pero bueno, yo creo que es un personaje de mucha fuerza y yo le llamé guardián, ¿no? El guardián. Maestro Gerardo, muchísimas gracias por estar acá, lo estaba escuchando con mucha atención, por supuesto, y quería leer un poquito de sus declaraciones en una nota que le sacan hoy en la revista Caretas, porque sobre eso le quiero preguntar, ¿no? Porque claro, lo que usted dice es que esta muestra es un pretexto para mostrar lo que ha hecho hasta ahora, ¿no? Hacernos transitar por toda su trayectoria. Pero también dice que es como una especie de provocación para nuevos artistas, para que se motiven a hacer lo mismo, para que también hagan lo mismo. Sobre eso le quiero preguntar, es decir, sobre esos artistas, esas nuevas generaciones, y esa expresión en su trayectoria de que es posible ser un gran artista y tener, digamos, una trayectoria como lo que usted ha tenido. ¿Qué respuesta hay en esas nuevas generaciones, digamos, sobre el arte? ¿Le genera mucha expectativa, es esperanzador? ¿Hay muchas expresiones hoy de nuevas maneras de hacer arte? Yo creo que sí, sí, las generaciones pues vienen evolucionando, ¿no? Y inclusive ya lo que hace Gerardo Chávez resulta un poco clásico, moderno, y lo contemporáneo ya tiene otra versión intelectual mucho más abierta posiblemente, donde trabaja mucho la ocurrencia y una serie de valores. Hay que decir que el Perú tenemos mucha nobleza y además muchos artistas, muchos hemos nacido con el arte, tenemos pues ancestros que han sido maravillosos, que nos han dejado una herencia extraordinaria, y yo creo que por ahí viene esa especie de crear y recrear cosas, y no nos podemos quejar, tenemos una buena cantidad de elementos que pueden surgir mañana con contenido mucho más preciso, evolucionado, que es lo que el artista hace siempre. Quiere encontrar la verdad y quiere encontrar la perfección, pero como no existe la perfección, entonces seguimos escarbando, ¿no es cierto?, en las ideas y en el mundo que nos toca realizar. Yo creo que el artista peruano se proyecta bien, pero hay una situación que yo creo que es dramática, la situación de la subsistencia para el artista aquí en este medio, que también yo la sufrí y tuve en mis momentos que escapar, que irme a Europa. Yo creo que es muy difícil vivir del arte, ¿no es cierto? Vivir del arte, por lo menos en sus inicios, como la idea, digamos, en un contexto filosófico, vivir para el arte. Entonces no todos tenemos ese push de raíz, ¿no? Y bueno, ahí está la diferencia. Cuando uno descubre que vive para el arte y no el arte, entonces, ¿qué vamos a lograr? Por lo menos, a vaciar nuestro interior, a vaciar nuestros problemas y duros que sean, ennoblecerlos. Entonces ahí está el tic que puede balancear, digamos, una armonía en el arte y una belleza, ¿no es cierto? Para decir y ser concreto, yo creo que el Perú tiene grandes esperanzas en los nuevos valores, ¿sí? He visto muy buenas ideas que se replantean, pero yo creo que tienen que alimentarse ellos de querer vivir para el arte. Yo creo que es importante. Ahora, también el material con el que trabaja es impresionante y tiene que ver también con las raíces peruanas, ¿no? Esto de yute con, no sé decirlo, barro, que varios de sus cuadros son así, ¿no? Que es impresionante, ¿no? Bueno, mira, lo que pasó es que asociando la papa
con el yute. Entonces se me ocurrió hacer cosas como con el equeco, que hice también una obra anterior, trabajar en una tela pues rústica, primaria, si es posible, coserla y hacerla, fragmentarla, ¿no? Y bueno, pues tratar de conseguir una técnica lo más pura, lo más primitiva, en este caso primitiva, que me daba ya un encuentro, aquella cosa mágica que uno espera de la pureza de lo antiguo y confrontada con esta contemporaneidad. Naturalmente algo tiene que dar, y yo creo que la virtud de todo esta mezcla de técnicas y también hay que tomar conciencia el terreno donde uno lo desarrolla, ¿no es cierto? No sé si en París hubiera podido yo hacer esta pintura con, no sé, verdaderamente no creo que mi talento llegaba a eso, pero aquí mucho ha hecho el contexto de mi entorno, ¿no es cierto? Las telas, necesitaba yo tela, bueno, vamos a coser un costal con costal para ver qué cosa da, y daba efectivamente una cosa novedosa, bella, y que me sirve para, ya no para trabajar, sino para jugar, como yo digo. Yo juego con el barro y todas sus pinturas que yo utilizo, y ahora cuando paso pues por un negocio donde venden pinturas sofisticadas y todo lo demás, me digo, pero qué pena, yo no puedo usar ya eso. Yo he descubierto que la materia primaria entre el barro, la tierra, en fin, y sobre todo cuando yo me ensucio las manos de tierra y de barro, me quiero embarrar verdaderamente, ¿no? Es una manera muy linda de jugar, fíjate tú. Por eso recomiendo tanto que se vaya, ¿no? Porque mencionaste lo del equeco, ¿no? Que es otra cosa también interesante, sí, porque uno comienza a mirar, sí, y claro, no tiene por qué ver exactamente figuras, pero uno descubre que tiene que ver algo con el equeco, que tiene que ver algo con la justicia, va como descubriendo algunas pautas de la vida. Yo creo que son vivencias. Por ejemplo, cuando yo desarrollé el equeco, yo pensé un poco hacer un gigante de ese amuleto, fumando su cigarrillo, lo veía en el aeropuerto, y decía, un día te voy a pintar, pero no sé cómo, pero te voy a pintar. Hacía un monólogo yo con este personaje, y bueno, llegó el día y aparecieron los yutes, el barro, y digo, voy a hacerte gigante. Y comienzo un poco a informarme qué cosa era el equeco, quién era el equeco, este famoso personaje, y que felizmente yo por ahí hice en una entrevista, hablaba del equeco pero sin mayor fundamento, y llegó una persona a la galería donde yo estaba pintando esta obra y me dijo, mira, yo estoy haciendo una tesis sobre el equeco. Qué curioso, verdaderamente. Una pena que haya perdido yo la huella de este señor que me vino como un ángel así a informar lo que fue el equeco, ¿no es cierto? Resulta que el equeco venía de un pueblo boliviano que se llamaba Queco, y entonces y este personaje era una especie de Papá Noel que muy generoso, cargaba semillas y iba de pueblo en pueblo repartiendo al más pobre o al más necesitado, para que hagan sus plantaciones, en fin, era fabuloso, y les entregaba cosas. Era una especie de Papá Noel de esto, de la época, supongo, ¿no? Y bueno, me fascinó la idea, y digo, qué coincidencia, porque yo lo quería hacer gigante siempre. Y los valores como se prestan en la plástica para hacer un personaje gigante, era donde yo corto el personaje. Si lo hago completo, puede ser que no dé esa impresión de gigante. Y entonces lo corté en la parte de las piernas, de tal manera que uno, imaginando el resto, puede pues pensar en un personaje infinito, ¿no?
y eso fue la audacia un poco de este. No todos los cuadros son enormes, pero sí hay muchos que son enormes y que llaman por eso mucho la atención, son en sí mismos fuertes. Un pequeño paréntesis, porque la vez pasada que invitamos al gran artista Gerardo Chávez, lo invitamos para un tema distinto, ¿no? Pero quiero recordarlo, era que en Trujillo había una disputa por un gran terreno y algunos representantes del Club Libertador querían, yo creo, apropiarse de ese terreno que era de la municipalidad, y la beneficencia y un conjunto de ciudadanos de Trujillo querían hacer justamente un gran parque cultural. Y el Club Libertador, algunos directivos querían apropiarse. Y por suerte ya salió por lo menos una sentencia en primera instancia, y ha ganado, digamos, el pueblo trujillano, y ha ganado qué palabras, qué reflexiones. Bueno, mira, hay, no deja de haber un contento, verdaderamente, especialmente a los que hemos luchado, ¿no es cierto?, por obtener ese triunfo, porque ya yo le puedo llamar triunfo, eso no puede dar marcha atrás, ¿tú comprendes? Porque la gente ya ha tomado conciencia de sus pertenencias. Yo creo que eso, digamos, yo he liderado un poco por tener el nombre tal vez del artista, pero en realidad quienes van a tomar el interés de apropiarse y hacerlo ellos son el propio ciudadano trujillano, el niño, crear el parque donde los pulmones sean pues reconfortados, ¿no es cierto? A 2 cuadras de la Plaza de Armas, crear un espacio verde maravilloso. Trujillo sufre eso, es un desierto, es chanchan, ¿no es cierto? Pero si hay un parque sería maravilloso. Y nuestra lucha fue esa, ya estamos logrando que esto sea del pueblo y para el pueblo. Como dice, ojalá que no se retroceda, porque falta una segunda instancia, pero yo creo que sería realmente una locura. Además, en Trujillo, Gerardo ha hecho también ya un museo de arte contemporáneo y el Museo del Juguete, ¿no? Son dos museos extraordinarios. Sí. Que estoy pensando traerlo a Lima, uno de los museos, el Museo de Arte Moderno, porque en realidad yo encuentro que mucho sacrificio, la gente todavía no peca de inquietud, no saben lo que es y bueno, van los que pueden, y muchos de ellos son del Perú que llegan en las fiestas patrias o qué sé yo, pasar por el museo, pero en realidad tenemos un promedio muy bajo de visitantes, y que bueno, yo lo he mencionado ya de que quiero traerlo a Lima, porque aquí todavía podemos rescatar parte del Perú y en fin, tener una visita más presente. Ahora, yo creo que también acá el museo, esta retrospectiva que se está planteando, por supuesto que hay mucha gente que está yendo, pero debería ir mucho más. Yo estoy seguro que la gente le encantaría. Yo he ido ya en 2 oportunidades, me tocó una guía que lamentablemente me he olvidado su nombre y que nos debe estar escuchando, una guía extraordinaria, excelente. Es gratuito la entrada, es gratuito. Y así una decisión tuya también para que la gente vaya. Así es, yo creo que es importante eso, importante. La exposición en realidad es para todos, ¿no es cierto? Y deberíamos aprender un poco la de los ingleses que no cobran en sus museos, ¿no? Para que tengan mayor facilidad al pueblo, acceso, en fin, y descubran, ¿no es cierto?, la nobleza que tiene el arte, la cultura. Ese para mí, digamos, mi partido político, de la cultura. Influencias que tuvo de pintores peruanos, ¿cuáles fueron las influencias principales? Mira, de pintores peruanos no diría yo, pero de Ángel Chávez, sí. Claro. Que proviene de México, entonces yo me hago también un poco de las influencias tamayescas, ¿no? En ese momento que fueron muy ricas, muy lindas. Y bueno, pues para decirlo que uno no deja de ser pues hijo de alguien. En realidad nuestra formación está hecho con miradas al costado para ver cómo camina de frente. ¿No es cierto? Ahora estudió con Tilsa, ¿no? En la época de Bellas Artes. Sí, claro. Y fuimos muy grandes amigos, viajamos inclusive juntos a Europa. Sí. Ella viajaba, por supuesto, con su novio, pues yo era un poco de, no sé, pues como le dicen acá,
no sé, la tercera persona que está mirando, ¿no? Pero era muy lindo porque Tirsa tenía un carácter muy bello, aparte de estar con el cigarrillo siempre. No. Pero cuando estuvo en Bellas Artes, ¿era más que la escuela indigenista? ¿Estaba viendo porque había o no? No, ya no. Inclusive la figuración era un momento de que llegaba a las artes modernas, el abstracto, y había toda una búsqueda muy interesante. Inclusive yo tengo pautas en mi pintura de la abstracción y de la figuración, pues claro, porque me encantaba a mí la figuración. Pero hemos venido en una época muy interesante donde la academia comenzaba a romper su forma y a querer encontrar una nueva versión en el arte. Que nueva no hay, pero en realidad la inquietud hace descubrir cosas que van a cuestionarnos permanentemente. Y yo creo que ahí está la cosa, ¿no? Ahí está el gusto, esa especie de situación que uno se crea, la pregunta permanente. ¿Y qué pasa ahora? ¿Y qué pasa mañana? ¿Y qué pasa detrás de la puerta, por ejemplo? Que es lo que yo me pregunto siempre. O está detrás de la ventana, detrás del hombre, la sombra, en fin, creándome un mundo mágico hasta en mi pregunta. Sí. Bueno, ya debemos terminar, pero yo le pediría algo que siempre se hace, pero me gustaría ver cómo invocaría, llamaría que la gente que no está acostumbrada, que lamentablemente no tiene en su rutina ir a estos museos, pudiera ir a su muestra. ¿Qué va a encontrar? ¿Cómo resumiría así? Ya sé que es un poco ambicioso pedir una cosa tan grande. Sí, pero mira, tenemos un programa. Efectivamente, quisiéramos que venga el público masivo, ¿no es cierto? Y ya estamos en buen paso. Y además vamos a crear en la permanencia de la exposición eventos culturales que nos van a permitir de ir siguiendo la exposición, pero con cierto ambiente, con ambiente de cosas que a mí me gustaron, que a mí me atiraron y que fue siempre necesidad un poco de mi entorno, ¿no? Como por ejemplo, mira, vamos a invitar a que nos reciten sobre Vallejo, hacer una noche de Vallejo, vamos a hacer una mesa redonda sobre también conciertos de guitarra. Por ejemplo, estamos pensando en los personajes ya como en Choco Park, en fin, que nos vayan dando cubriendo este espacio de casi 80 días que vamos que va a durar la exposición. Y yo creo que hasta ahora no me quejo porque ha habido un desfile de gente muy, muy interesante. Y la gente que yo quiero, la gente del pueblo, la gente que en realidad encuentra su sensibilidad y su pregunta. ¿No es cierto? Es demasiado para ellos de repente, pero ahí está el tic de la pregunta. Bien, lamentablemente hemos terminado ya. Solamente quiero decir que la exposición de la que se ha conversado hoy día es Chávez 80, es la retrospectiva del trabajo de Gerardo Chávez, y está aquí en el Museo de la Nación, frente aquí a la radio, en Javier Prado, 2466, y está hasta el 18 de noviembre, así que invitamos a que todos puedan visitarla. Exactamente. Muchísimas Yo gracias. también los invito y que ojalá pues participemos todos de ese arte que lo he traído con mucho gusto. Y Chávez 80 quiere decir que estoy celebrando también mis 80 años, ¿no es cierto? De los cuales hay 65 años que yo trabajo en la pintura. De acuerdo. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias, Ernesto. Gracias. Conmigo hasta el día de mañana a las 8 en punto. Este programa es presentado por Mediacorp.pe. El Instituto de Defensa Legal presentó No hay derecho, un espacio de noticias, diálogo, debate y participación. Curiosidades.